hoy vamos a seguir con este mensaje, pero vamos a ver la fuente de estas barreras que nos impiden seguir a Jesús. Entonces, el mensaje dice así: siempre se presentan barreras cuando el Espíritu de Cristo guía a uno de sus seguidores a avanzar, a empezar un nuevo trabajo en su reino, a tomar el riesgo de hablar con otras personas de Él o hacer cualquier cosa nueva para Jesús. Estas barreras son obstáculos que intentan bloquearnos a trabajar con Jesús y seguirle de verdad. Hay algunas barreras comunes que todos tienden a experimentar en un momento u otro. No es una coincidencia que las mismas barreras siempre aparecen cuando oímos la llamada de Jesús para entregarnos más a la misión. Entonces, esto ocurre porque hay un ser poderoso que activamente se opone a que los hijos e hijas de Dios vivan vidas de propósito. Y este lo conocemos todos, que es Satanás. Él es el enemigo de Dios y de los hijos de Dios, y tiene como su propósito primordial bloquear el trabajo de Dios. Lo que hace, lo hace por intentar obstruir el trabajo de Dios que hace a través de sus hijos. Y bueno, una de las grandes metas de los hijos de Dios, o sea, una de las grandes metas de Satanás es que los hijos de Dios tengamos unas vidas inútiles. El deseo de nuestro enemigo es disminuir el impacto que podemos tener en este mundo. Es desanimarnos, distraernos y tentarnos para que no nos enfoquemos en seguir la llamada de Jesús. Es convertirnos en personas que viven vidas cómodas, en vez de vivir unas vidas entregadas a Dios para cambiar el destino de otras personas. Cuando no vivimos vidas radicalmente entregadas a Jesús y cuando no invertimos nuestras vidas por completo para ayudar a otras personas que conozcan a Dios, perdemos mucho. Perdemos esa vida extraordinaria que Dios tiene para nosotros. Perdemos la oportunidad de guiar a otras personas a tener una relación viva con Dios. Satanás quiere quitarnos el gran gozo de vivir con el mismo propósito de nuestro Padre. Es un ladrón. En vez de cambiar el mundo con Jesús, Él quiere que nos conformemos con vivir vidas cómodas. Y el ladrón nos convierte en personas espiritualmente impotentes. El enemigo usa una variedad de estrategias para disminuir nuestra capacidad de seguir a Cristo. Y bueno, en los próximos domingos veremos algunas de estas barreras comunes que Satanás utiliza para que nos distraigamos y no sigamos de verdad a Jesús. Entonces, un versículo que va en relación con este mensaje está en Juan 10, versículo 10, que dice así: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti agradecidos, Padre, por nuestras vidas. Gracias, Padre, porque fuimos escogidos por ti y llamados hijos tuyos, Señor. Padre, como hemos compartido este mensaje, Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a seguirte, a cumplir tu voluntad, Señor, a aferrarnos a tu verdad, a la palabra, Padre, y que el enemigo no nos haga tropezar en este camino, no nos haga perder el tiempo o que perdamos el objetivo, nuestra llamada de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un instrumento útil para ti, para expandir tu reino, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristología. Vamos a dedicar ahora unos domingos de ahora en adelante a tener algunos mensajes con un cariz un poquito más doctrinal para aprender
acerca del Maestro, del autor y consumador de nuestra fe, del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces quería que dedicásemos pues estos domingos para aprender de la persona de Jesucristo, para enamorarnos más de la persona de nuestro Señor Jesucristo, así como la Biblia pues nos los presenta, ¿no? Y la semana pasada comenzamos con Cristología, hicimos una breve introducción de lo que íbamos a hablar, hablamos de la palabra Mesías, hablamos de la palabra Cristo, hablamos de ese momento bonito, ¿no?, en que Jesús llega allí a Cesarea de Filipo con sus discípulos y les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dice la gente que soy yo?, ¿no? Y esa es una de las preguntas que vamos a llevar en nuestro corazón y a responderla con estos mensajes, ¿no? Y hoy quería comenzar ya un poquito más la parte de la cristología, un poquito más, con más chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hablamos en el punto 1, ¿no? con más contenido, pues, para ser menos folclórico. En ocasiones, hermanos, yo no sé si alguna vez tú has escuchado mensajes de la palabra de Dios donde hay predicadores que animan y exhortan a las personas a leer la Biblia, ¿no? Escudriñad las Escrituras, ¿no? Y estos predicadores algunas veces se basan en un versículo del Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 39, cuando Jesús les dice a los fariseos y a los judíos con quienes él estaba hablando en ese momento, les dice: escudriñad las Escrituras. Lo podemos leer en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras. Esto es lo que le dice Jesús a estas personas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, es decir, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las Escrituras. Si somos, hermanos, un poquito justos con la gramática griega y con lo que el Señor Jesús estaba diciendo allí, nos vamos a dar cuenta que Jesús no estaba mandando a leer la palabra. Aquí no hay un mandato que se pueda aplicar a nosotros de lectura de la palabra. Veas, aquí Jesús está diciendo que tenemos que leer la palabra, aunque muchas veces se utiliza este versículo para animar, que está muy bien, que tenemos que leer la palabra y que tenemos que animarnos mutuamente pues a leer y a escudriñar las Escrituras. Pero en este pasaje Jesús está hablando a los judíos y a los conocedores de la ley y a los fariseos acerca de lo que hoy conocemos, obviamente, si nos ubicamos en el contexto, como el Antiguo Testamento. En ese momento pues no existía el Nuevo Testamento como hoy nosotros lo conocemos, o sea que la Biblia, las Escrituras, las acotamos simplemente pues a todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y aunque la versión Reina Valera, si hay alguien que tiene una versión diferente a la Reina Valera, va a ver que allí cambia un poquito la gramática. En la Reina Valera, que es la versión que normalmente nosotros utilizamos, dice: escudriñad las Escrituras. Gramaticalmente eso es un imperativo. Eso es como alguien mandando hacer algo, ¿no? No es lo mismo que yo te diga: por favor, cierra la puerta, si es tan amable, a que te mande: cierra la puerta. Cierra la puerta. O podéis cerrar la puerta cuando salgáis. No, cierra la puerta cuando salgas. Eso es un imperativo. Es mandar a alguien a hacer algo. Y gramaticalmente lo que Jesús está diciendo aquí, según la traducción de la Reina Valera, es un imperativo. Jesús está diciendo: escudriñad las Escrituras. Gramaticalmente pues es así. Pero en realidad, en el griego original, gramaticalmente, allí no tenemos un imperativo, sino tenemos un presente indicativo. Es decir, Jesús no está mandando a leer las Escrituras, sino que lo que Jesús está diciendo es algo así como: vosotros escudriñáis las Escrituras. Es un presente indicativo. Eso es como si yo te dijera ahora: mirad el cielo, imperativo, para que veáis lo bonito que está.
o yo te diga en el presente indicativo, vosotros miráis el cielo para que veáis lo bonito que está. Aunque de las dos maneras más o menos yo estoy diciendo lo mismo. Una cosa es mandarlo y otra cosa es decirlo con el presente indicativo. Y en la gramática griega, Jesús le dice a los judíos que están escuchando su mensaje: vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ella a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. No sé si alguno tiene una versión diferente a la Reina Valera, y pues allí podemos ver el contraste de esta parte gramatical, ¿no? Y después sigue diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta última parte, cuando dice la palabra, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Alguien puede salir y decirle a aquellas personas que dejen de tocar, por favor? Que le bajen volumen. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esa última parte es la que le da un poquito más de sentido al hecho de que la Reina Valera haya puesto eso en imperativo. Es más o menos como si Jesús hubiese dicho, vosotros escudriñáis, leéis en profundidad las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. Pero leedla con profundidad, escudriñadla. ¿Por qué? Porque os vas a dar cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Eso era lo que les estaba reclamando Jesús a ellos. Jesús les estaba diciendo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque tenéis ese concepto de que en ellas vas a encontrar la vida eterna. Pero lo que no se estáis dando cuenta es que las Escrituras que vosotros tenéis allí, que leéis y que escudriñáis, son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús le está diciendo eso a los religiosos, ¿no? Estaban buscando dentro de la palabra lo que a ellos les parecía que les podía dar vida eterna, pero pasaron por alto que la Escritura apuntaba al Mesías, apuntaba a una sola persona que era con quien estaban hablando en ese momento. Las Escrituras, hermanos, testifican de Jesús. Las Escrituras, todas apuntan a Jesús, apuntan al Mesías. La Biblia sin Jesús es un libro que habla de una historia de salvación. La Biblia con Jesús es la historia que habla acerca de la salvación, pero que se ha hecho realidad en la persona y en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 20, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. En el 5:39 de Juan, que acabamos de leer, dice, a vosotros, hablándole a los judíos y a los que estaban allí escuchando lo que Jesús estaba diciendo, ¿os parece que en ella tenéis la vida eterna? Hermanos, al hombre, a nosotros, nos parecen muchas cosas. Tenemos opiniones de muchas cosas que creemos que nos sirven para llegar a Dios. En el original, ese a vosotros os parece hace referencia a una opinión subjetiva, hace referencia a una suposición. Nosotros podemos tener todas las opiniones del mundo. Ya saben lo que dicen de las opiniones, ¿no? Que cada quien tiene, pues, una opinión. Y muchas de ellas pueden ser bien intencionadas. Muchas de esas opiniones pueden ser incluso piadosas, ¿no? Pero una cosa, querido hermano, es lo que a nosotros nos parece y otra cosa es lo que Dios dice que es. Completamente diferente, ¿no? No es lo que a ti te parezca que sale escrito en la Biblia. Es que toda la Biblia está diciendo Jesús, habla de mí, testifica de mí, es un testigo fiel. Imagínate que estamos en un juicio y en el juicio está un juez que es Dios Todopoderoso, hay un abogado, ¿no? Y el abogado dice delante del juez, delante del jurado, delante de la asamblea, que pase a testificar la Escritura. Y la Escritura pasa y se sienta allí a testificar. Y el abogado le pregunta, ¿y quién es el Salvador? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Creador de los cielos y la tierra? ¿Quién es el Mesías?
quién es el Hijo de Dios, quién es el Salvador de la humanidad, y la Escritura se levanta y apunta a Jesús. Eso es lo que dice la Escritura, a Jesús. Vamos a ver un poquito y a comenzar a ver acerca de las profecías mesiánicas, las profecías en el Antiguo Testamento. La primera profecía mesiánica que tenemos de Jesús la encontramos directamente en el primer libro de la Biblia, en Génesis. ¿Por qué? Porque toda la Biblia apunta a Jesús, porque toda la Biblia habla de Jesús. Ya se lo dijo Jesús allí a los judíos. A vosotros os parece, pero no es lo que a vosotros os parezca. Es que toda la palabra, leedla con profundidad, escudriñarla, y que era lo que no hacían los judíos. Y os vas a dar cuenta que toda la Biblia habla de mí. De hecho, Jesús más adelante en ese mismo pasaje dice, Moisés escribió de mí. Y el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo el Génesis, son atribuidas las escrituras a Moisés. Moisés escribió de Jesús, y aquí tenemos un claro ejemplo en la primera profecía mesiánica que habla acerca de Jesús. Conocemos lo que ocurre en el Edén, ¿no? Que el hombre y la mujer desobedecen el mandato de Dios, y por lo tanto Dios maldice no solamente a la serpiente, sino que dictamina la sentencia sobre el hombre y sobre la mujer, consecuencia pues de la desobediencia, de lo que nosotros conocemos. Vas a parir con dolor, vas a comer el pan con el sudor de tu frente y todo ese tipo de cosas que ya conocemos. Pero en el versículo 15 de Génesis, del capítulo 3, es donde tenemos la primera profecía mesiánica acerca de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Versículo 15 dice: el Señor está hablando directamente a la serpiente. Curioso, la primera profecía que encontramos en la palabra del Señor es Jesús, es Dios hablándole a Satanás, hablándole a la serpiente, pero no cualquier discurso, le está dictaminando su perdición. Y al mismo tiempo está hablando acerca de la salvación de la humanidad a través del Mesías. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente, le estaba hablando a la serpiente, y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo leemos otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, a ti, serpiente, te van a hacer una herida en la cabeza, y tú no tendrás más posibilidades que herirla, a la simiente de la mujer, en el calcañar. Bueno, el calcañar, para quien no lo sepa, es el talón. El hueso del talón se llama el calcáneo. Entonces el calcañar es allí, el hueso, la zona del talón del pie, ¿no? Y en este versículo Dios está hablando directamente pues a la serpiente. Todos conocemos que la serpiente allí pues es Satanás, y le dice: pondré enemistad entre ti, entre tu serpiente y la mujer. Y ha existido, cierta controversia teológica en algunas escuelas de interpretación acerca de quién es la mujer. Porque Dios les dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y quién es la mujer? ¿Quién es esa mujer? Lo más lógico pensar es que pues, era la única que había ahí. Pues era Eva, era la única mujer que estaba allí, ¿no? Pero algunos otros interpretan que está hablando de la iglesia. Otros interpretan que está hablando de Israel. Otros interpretan que está hablando de la humanidad. Incluso, pues, otros interpretan, pues, los católicos romanos dicen que la mujer es, como no podía ser de otra manera, pues la Virgen María. Pero bueno, en general, el protestantismo interpreta que esta mujer son los descendientes de Eva, la humanidad, ¿no? El versículo 20 soporta de alguna manera esta idea. Dice el versículo 20, allí de Génesis 3, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres
vivientes, ¿no? Desde luego, como profecía y como profecía mesiánica, tiene elementos complicados de entender. No, hay que reconocerlo que tiene elementos complicados de entender. El pasaje parece indicar que Dios establece una enemistad entre la serpiente, que es tipo de Satanás, o que es la representación de Satanás allí, y la mujer, que representa la raza humana, ¿no? El hecho que diga mujer, no podemos excluir al hombre, ¿verdad? Es una de las razones por las cuales entendemos que allí Dios está hablando de un colectivo, no está hablando de Eva, aunque Eva era la única mujer que estaba allí. Nos estamos refiriendo, o el Señor se está refiriendo a la descendencia, al linaje de Eva, que en realidad iba a ser toda la humanidad, que ella ser la primera madre, pues iba a ser pues la madre de toda la humanidad, ¿no? Entonces no podemos interpretarlo como que la mujer serían tampoco solamente todas las mujeres, ¿no? No tiene sentido decir que Dios iba a poner enemistad entre las mujeres nada más y los hombres no. Entonces ahí tenemos que englobarlo todo, ¿no? Tampoco sería correcto decir que Satanás es enemigo solamente de Eva, que era la única mujer que estaba allí, y todos de los demás no. Tampoco tiene mucho sentido decir que Satanás, Dios iba a poner enemistad entre Satanás y solamente la Virgen María, porque tampoco tiene sentido eso, ¿no? Y a continuación se habla acerca de la simiente de Satanás y de la simiente de la mujer, y aquí se complica un poquito la profecía, ¿no? La simiente hace referencia a la descendencia, al linaje, ¿no? En algunas traducciones habla de descendencia o de linaje, pero la palabra simiente quiere decir semilla o semen también. Es la palabra que se utiliza en la Biblia en el griego, en el hebreo, para hablar de semen, ¿no? Pero hay un problema aquí, en el sentido estricto, anatómico, las mujeres pues no tienen semilla. Las mujeres tienen huevo, pero no tienen semilla, ¿no? Bueno, tienen ovarios, que significan huevos, no tienen semillas, ¿no? Entonces, en esta parte se interpreta que aquí se está hablando, pues, del Mesías, ¿no? Porque de la misma manera que existe un aparente problema entre una mujer con semilla, también existe un problema, entre comillas, entre el milagro de la mujer concibiendo un niño sin semilla de por medio, sino simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo, ya que el hombre es el que aporta pues la semilla, ¿no? Para algo teníamos que servir nosotros, ¿no? Por lo menos, ¿no? Todo esto parece referirse a la concepción virginal. Entonces allí tenemos también elementos para hablar de la concepción virginal. Ahora bien, existe un problema también al interpretar la simiente de la serpiente. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser la simiente o la descendencia o el linaje de la serpiente? Porque la serpiente tampoco tiene semilla, pues en ese sentido, ¿no? Hay varias interpretaciones. Algunos dicen que son los demonios y va a haber una constante enemistad entre los seres espirituales demoníacos y la humanidad, los descendientes de Eva. Otros dicen que son las personas que no han aceptado pues al Señor y que se oponen al conocimiento del Señor. Entonces hay una lucha entre estas personas que se oponen al conocimiento de Dios y las personas naturales. Otros dicen que lo que concibe la serpiente y la simiente de la serpiente es todo lo malo, lo corrupto, el pecado, la concupiscencia, los malos deseos, todo eso que proviene de Satanás. Pero lo cierto es que este versículo, el versículo 15, hace unos siglos un teólogo protestante en el año 1600 le llamó con una palabra. Génesis 3:15 se le denomina el protoevangelio. Cuando alguien de ahora en adelante te diga, ¿sabes cuál es el protoevangelio? Tú dices Génesis 3:15. Protos viene de la raíz griega proto, que significa primero, como prototipo, el primero de su tipo, ¿verdad? Y proto, evangelio, pues él es el primero de los evangelios, ¿no? ¿Por qué es el primero de los evangelios? Porque aquí está la esperanza de la humanidad. Sí,
Le dice la serpiente, voy a poner enemistad, pero de lo que va a salir del linaje de la mujer, eso te va a aplastar la cabeza. Y cuando hablamos de aplastar la cabeza de Satanás, allí hacemos referencia, o Dios ilustra una herida mortal. ¿Qué pasa si tú quieres matar a alguien? Pues si apuntas en la cabeza, tienes muchas posibilidades de matarlo, ¿no? Si le apuntas al tobillo, pues pocas posibilidades tiene de matarlo, ¿no? Entonces hace referencia a que esa simiente que va a salir de Eva, haciendo referencia al Mesías prometido, es el que va a herir de muerte a la serpiente. Y eso es lo que ocurre en la cruz del Calvario. Sí, Satanás también va a herir en el calcañar a esa simiente de la mujer, porque el Señor Jesús sufrió allí en la cruz, tuvo que padecer, tuvo que ser perseguido, tuvo que ser azotado, tuvo que ser vejado, escupido, golpeado, la corona de espinas, todo eso, la crucifixión. Sí, eso es una herida pequeñita comparado con lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, dándole en toda la cabeza, hiriendo de muerte pues a la serpiente, ¿no? Y por eso se le llama a Génesis 3:15 el protoevangelio, el primero de los evangelios. Aunque es un versículo pequeño, se le ha denominado así, el primero de los evangelios. Y en lo que están claros prácticamente todos los teólogos, sea de la corriente que sean, es que por simiente de la mujer se refiere a el Mesías, a Jesucristo, al Mesías prometido. Entonces nos encontramos con que la primera profecía mesiánica la tenemos allí en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Pero hay otro nombre que me gustaría que nos llevásemos en nuestro corazón hoy, que habla acerca del Mesías. Todo esto que estoy hablando es basado en lo que hablamos en principio. Toda la Biblia habla de Jesús, y aquí estoy hablando de lo que la Biblia habla acerca de Jesús, pero la Biblia también habla de Jesús como hijo de David, hijo de David. En los evangelios, en más de una ocasión, se refieren a Jesús como hijo de David. Lo hemos escuchado, ¿no? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Eso lo podemos encontrar en el libro en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Había un ciego que se llamaba Bartimeo, que estaba por allí, y él escuchó que estaba pasando Jesús allí con su comitiva, con sus discípulos y con todas las personas que le seguían a él. Y Bartimeo comienza a gritar, Jesús, ¿se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacía la gente que estaba allí? Lo mandaba a callar, cállate la boca, cállate la boca. Y él más le mandaban a callar y él más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, cuenta la escritura que el Señor pues le sana, y Bartimeo se va ahí detrás también siguiendo a Jesús después de seguirle, ¿no? Pero él le llama hijo de David, ¿no? De hecho, la palabra dice, cuando Jesús entra a Jerusalén en su entrada triunfal, la gente que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le decía, Hosana al hijo de David. Y los principales sacerdotes y fariseos se indignaban, dice la palabra, porque le estaban llamando, le estaban adorando y le estaban diciendo hijo de David. Y posteriormente Jesús, después que pasa este episodio, se reúne con los principales sacerdotes y fariseos y les hace una pregunta que los deja perplejos. Les dice lo siguiente, esto lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero en Mateo está bastante claro. Mateo capítulo 22, versículos del 41 al 46. Dice, Mateo 22, del 41 al 46. Está Jesús, dice, junto con los fariseos, con los judíos que más sabelotodos del momento, y Jesús les preguntó, versículo 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Imagínate, estaba Jesús con los fariseos y les dice, hey fariseos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos del Cristo? Cristo, de la raíz cris, griega, que significa ungir. Entonces el Cristo es el que es ungido. Cristo es sinónimo de Mesías. Mesías, de la palabra Mesías en hebreo, que significa ungido. Son como sinónimos. Entonces Jesús le estaba diciendo, ¿qué pensáis del Mesías? Aquí Jesús
no estaba hablando estrictamente de él. Le estaba preguntando a los fariseos, hey, vosotros sabéis que viene un Mesías, ¿no? Enviado de Dios, que va a restituir la gloria de Israel. Vamos a hablar de él, le dice. Vamos a hablar de este Mesías. Vamos a ver en las Escrituras, en las profecías, qué dice la palabra acerca de eso, y se lo quiero preguntar a vosotros. ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le pregunta Jesús. ¿De quién es hijo el Mesías? ¿Qué le responden los fariseos? De David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo? O sea, aquí Jesús les está diciendo, David escribió, esto lo podemos leer, Jesús hace referencia al Salmo 110:1. Aquí lo que está diciendo Jesús es, David, inspirado por el Espíritu Santo, y vosotros sabéis que es así, escribió lo siguiente. O sea, le llama Señor y se lo nombra, lo que dice el Salmo 110. Versículo 44, dice, dijo el Señor a mi Señor, esto es lo que está escribiendo David, el Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí les da la estocada final a los fariseos y Jesús les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Jesús les pregunta, ¿de quién es hijo David? Obviamente aquí Jesús no estaba diciendo cómo se llama el papá de David, ¿no? Pues sabemos cómo se llama el papá de David. No está diciendo eso, o cómo se llama el papá del Mesías, que se llamaba José. O sea, Jesús no se está refiriendo a esto. Le está diciendo el Mesías, ¿de qué linaje tenía que venir? ¿De quién tenía que ser hijo? ¿De quién tenía que ser descendiente, no? Y los fariseos que conocían la Escritura, que conocían el Antiguo Testamento, les dice claramente, porque hay muchísimas profecías acerca de que Jesús iba a venir del linaje de David, le dice, pues el Mesías tiene que ser hijo de David, o sea, es descendiente de David. Y el problema es que Jesús les dice, pero entonces, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es posible que David llame a su descendiente, a su hijo, le llame Señor? En este tiempo, Señor solamente se llamaba a Dios, o sea, las personas llamaban Señor a Dios, los hijos llamaban a los padres, a sus padres Señor, los soldados llamaban a los generales o a las personas de rango superior Señor, y los religiosos llamaban a los sacerdotes Señor. También las mujeres llamaban a sus maridos Señor. Era las únicas personas que se dirigían a otra persona como Señor. Y aquí les está diciendo Jesús, vamos a ver, si David es el padre y Jesús es descendiente de David, ¿cómo es posible que para David sea Jesús, su hijo, Señor? Aquí obviamente está hablando acerca de la divinidad del Mesías. Les está diciendo de manera indirecta a los fariseos, vosotros no sabéis nada acerca del Mesías, no sabéis que el Mesías es hijo mismo de Dios. Pensáis que estáis esperando a un rey, a un descendiente de David, pero Dios se ha encargado de hacerlo muchísimo más allá de vuestra comprensión, y el hijo de David va a ser Dios encarnado, pero eso no lo vais a poder entender, y es por eso que los fariseos no le pudieron responder. ¿Cómo es posible que un descendiente de David le llame Señor, que solamente los hijos llaman a su padre Señor? Entonces no le pudieron responder porque Jesús estaba hablando acerca de la divinidad del Mesías, ¿no?
La pregunta se refería al linaje del Mesías, según la profecía. Y según las Escrituras, eso, ¿quién sería el descendiente del Mesías? Ellos respondieron, hijo de David, porque sabían que las profecías decían que el Mesías iba a ser descendiente de David, ¿no? Si leemos, por ejemplo, vámonos a segundo de Samuel, el profeta Samuel, en el capítulo 7. En este pasaje, en el pueblo de Israel había un profeta. El profeta se llamaba Natán. Y Dios le dice a Natán, como el profeta era ese nexo que tenía Dios para poder hablar la palabra de Dios con el pueblo. Dios le dice a Natán, Natán, te me vas y vas a hablar con el rey David. Y vas a hablar y le vas a dar una profecía a David, al rey David, ¿no? Y dice segundo de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 12, y esta es la profecía, o esto es parte de la profecía que Natán le da a David, y le dice, cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, esto quiere decir, después que tú te mueras, en otras palabras, cuando tú te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿vale? Es decir, alguien que será tu descendencia, un hijo de David, ¿no? El cual procederá de tus entrañas, o sea, será sangre de tu sangre, carne de tu carne, ¿no? Y afirmaré su reino. Ese hijo tuyo, yo voy a afirmar su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí hay un elemento que comienza a profetizar, que va más allá de lo humano. O sea, le está diciendo, tu hijo David afirmaré para siempre. Aquí, este para siempre es un elemento interesante porque nadie reina para siempre. El rey reina hasta que se muere. Punto. Después viene otro. Pero aquí dice que el reino será afirmado para siempre. Y después sigue diciendo en el versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vemos que aquí hay una referencia a alguien que puede ser que se comporte mal. Dice, si él hiciere mal, pues yo le voy a castigar, no con vara de hombre, o sea, con castigo humano, ¿no? Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Versículo 16. Y esta es una de las profecías más claras de la parte mesiánica. Dice, y será afirmada tu casa. Cuando hablamos de tu casa, hablamos de su familia y tu reino, el reino de David, para siempre. Repite otra vez la palabra para siempre, delante de tu rostro, en tu cara. Y tu trono será estable eternamente. Profecía mesiánica. Conforme a todas estas palabras, versículo 17, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí tenemos una profecía que habla acerca del hijo biológico de David. ¿Cómo se llamó el hijo biológico de David? A ver, hermanos. ¿El hijo de David? Salomón. Aquí está hablando acerca de Salomón y vemos elementos que se aplican a Salomón, pero junto con estos elementos vemos elementos que se aplican al Mesías. El trono de Salomón se acabó cuando él murió. Y aquí habla, por ejemplo, de que Dios lo iba a disciplinar con disciplina de hombre. Obviamente esta parte no está referida al Mesías, porque el Mesías no iba a participar en pecados ni a comportarse mal. Está aplicado a Salomón, pero por otro lado, hay elementos que aquí hablan acerca de Jesús. Será afirmada tu casa, David,
y tu reino, tu linaje y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Los judíos sabían que aquí había una profecía acerca de un rey que iba a venir, que iba a ser del linaje de David. No sabía si iba a ser el nieto de David, el bisnieto de David, el tataranieto de David o quién, pero iba a venir de David. Solamente que si conocemos la palabra, con Salomón se acaba el reino de Israel y se divide Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Eso se comienza a romper. Hasta el día de hoy no hay rey en Israel. Hasta el día de hoy los judíos están esperando a un rey, a un Mesías, a un rey ungido que venga y le devuelva la gloria al pueblo de Israel. Por eso ellos hasta el día de hoy no vieron por ningún lado en Jesús al Mesías, porque Dios tenía unos planes muchísimo más sublimes para la humanidad. La semana pasada hablamos de eso, del ungido, y cómo se adoptó incluso en los pueblos paganos la práctica de echarle aceite en las cabezas a los reyes para ungirlos como rey. Entonces existía ese pensamiento en medio de los judíos de que el rey, de que el Mesías tenía que ser un rey y tenía que ser descendiente del rey David, que iba a ser el linaje de David. Por eso a Jesús se le llama hijo de David. Y por eso cuando a Jesús le dicen hijo de David, los fariseos se le brota la vena aquí que se les va a reventar y se molestan y porque le están diciendo, me están llamando a un Mesías que va a venir. Isaías capítulo 11 versículo 1 dice otra profecía acerca del Mesías. Dice, saldrá una vara es un palito, ¿no?, de un retoño del árbol del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Allí está hablando proféticamente de que ese vástago va a venir de la casa de Isaí, que era el padre de David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí está hablando del Mesías. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso fue una de las razones por la cual se enfadaron los judíos, los principales y los sacerdotes, cuando llamaron a Jesús hijo de David, pero Jesús era hijo de David. El hecho de que se enfadaran era porque estaban insinuando que ese era el rey, Mesías, ungido que estaban esperando. Y como comentamos la semana pasada, ¿cómo va a ser rey? ¿Cómo va a ser rey un pobre flaco, hijo de un carpintero pobretón, que venía de Nazaret, una ciudad que tenía mala reputación, montado encima de un burrito en vez de estar montado encima de un caballo blanco bien adornado, seguido por un montón de discípulos anónimos que ninguno de ellos tenía estudios ni una posición privilegiada? La mitad de ellos eran pescadores, hediondos a pescado, seguido por mujeres. ¡Qué vergüenza! Y la mitad de ellas prostitutas y la otra mitad mujeres que no tenían marido, que servían a Jesús. ¿Qué va a ser un rey eso? ¿Qué va a ser un rey eso? ¿No? Mucha pinta de rey no tenían. Y cuando le llaman hijo de David, se les calienta, les hierve la sangre a los fariseos. ¿Qué va a ser este hijo de David? Se producía un rechazo natural por parte de los sacerdotes y de los escribas, que le decían, no le digan hijo de David, no le llamen hijo de David, porque ese no reúne las condiciones para ser el Mesías prometido. Ese de rey no tiene nada. No se está comportando con el Mesías prometido, no se está reuniendo con el tipo de personas que se debería reunir el Mesías prometido. No le está plantando cara
al imperio romano que nos está subyugando. Al contrario, vino un centurión romano y le dice a Jesús, tengo mi siervo que lo quiero mucho y está muy enfermo, y viene y se lo sana. Y no solamente se lo sana, le dice, ni siquiera en Israel yo he encontrado una fe tan grande. Ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Un romano, pagano, que adora a dioses falsos. ¿Eso es el rey que nosotros estamos esperando? Porque estaban buscando el Mesías en lo que ellos querían que fuera y no el Mesías que Dios había enviado. Y así somos nosotros muchas veces, hermanos. Buscamos a Dios en lo que nosotros queremos que sea. Yo quiero el Dios, a mí me interesa tener un Dios que me haga esto y esto y esto, que me dé esto y esto y esto. Pero Dios tiene sus propias maneras de hacer las cosas y lo estamos viendo aquí. Aunque el Mesías no reunía las características para ser el rey, era el Mesías, era el enviado, era el que Dios había enviado para la salvación de toda la humanidad. Amén. Si se les han quedado ganas de seguir aprendiendo acerca de Jesús, la próxima semana continuamos. Amén, hermana. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor.